¿Qué tal, estudiantes? Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1 de biología, denominada la célula, como unidad de origen estructural y funcional de todo ser vivo. Para poder llegar a la célula, existieron diversas investigaciones, ¿cierto?, hechas por científicos que cada uno fueron aportando en diferentes aspectos para llegar a cabo a todo lo que involucraba a la célula. Algunos vieron lo que eran células vegetales, otros eran células animales, las bacterias, diferentes descubrimientos. Pero para nuestro caso nos vamos a centrar en tres descubrimientos que aportaron mayormente en lo que se desarrollará en un futuro o que hoy se conoce como la teoría celular. Partimos por Robin Hood, ¿cierto? En 1665, en el cual él tuvo una gran avance, se podría decir, en el descubrimiento de las células, ya que él aportó con los primeros conocimientos que involucraba esta estructura. Ya describió con detalles el tejido del corcho, que era el tejido de la corteza de un árbol, y él llegó a la conclusión de que estaba constituida por una serie de pequeñas células parecidas a un panal de abeja. Estos fueron los primeros acercamientos de lo que involucraba a la célula. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que estas celdillas del corcho no eran realmente células completas, sino que eran células, pero de tejidos muertos, ¿ya? En donde, si bien eran células, pero no estaban vivas como tal, ¿ya? Otro científico de gran relevancia fue Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Él también es contemporáneo un poco con Leeuwenhoek porque solo tienen diferencia un par de años, en donde este es un rico comerciante de hilos de naturaleza holandesa, en el cual construyó microscopios simples que aumentaban la imagen hasta 200 veces. Este científico hizo diversas investigaciones. Una de las más recordadas, ¿cierto?, eran los animáculos, que finalmente eran como parte de lo que eran las bacterias, eran más unicelular. Pero una de sus investigaciones más importantes fue lo que se puede ver en esta imagen, ¿cierto?, que pudo ver lo que son los espermatozoides, ¿ya? También observó glóbulos rojos y todas esas cosas que aportaron de gran relevancia a la teoría celular. Y finalmente, uno que es importante de nombrar es Dutrochet, ¿ya?, que él establece que en las plantas y los animales están formadas por células, aspecto primordial para lo que involucraría lo que se va a formar más adelante, porque se llega a la conclusión en el fondo que todo ser vivo está compuesto por células, llegando a lo que es conocido como la teoría celular. La teoría celular son un conjunto de fundamentos que respaldan el funcionamiento de la célula, qué es la célula, quiénes están formados por célula. Pero para resumir todo lo que involucraba la teoría celular y todas las investigaciones que habían hecho, porque fueron muchas y solo para nuestro caso nombramos tres, se resumen en tres postulados, ¿cierto? La célula como unidad morfológica, como fisiológica y como unidad de origen. Y quiere decir que la célula es la unidad morfológica, que todo ser vivo, su unidad mínima está compuesta por una célula, ya sea por una o por muchas, ¿ya? O sea, la unidad mínima de todo ser vivo estructuralmente es la célula. Ahora, otro aspecto es la célula como unidad fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que para el funcionamiento de un organismo, la, 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 las funciones que realiza la célula, los diferentes metabolismos, diferentes acciones que realiza la célula, involucran inmediatamente al ser vivo. Eso quiere decir que es la unidad funcional, dicho de otra manera. Y por último, que la unidad es la unidad de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que toda célula proviene de otra célula. Eso se refleja en los tres postulados de la teoría celular. Es por lo anterior, ¿cierto?, que se resume que todos los seres vivos están formados por células, ya sea una simple cebolla,
una bacteria, un perrito, un ser humano, todos estamos formados por células, ¿ya? Pero a partir de esto, además, surge que existen diferentes tipos de células, ¿ya? Tenemos por un lado las células procariontes, ¿ya? Que tal como se muestra ahí en la imagen, ahí hay un ejemplo de células procariontes. Y tenemos las células eucariontes, como están las células animal, ¿cierto? Ahí hay una imagen de célula animal, y la célula vegetal, ¿ya? Pero para devolvernos un poquito y poder entender la diferencia de una célula con otra, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Existen diferentes tipos de células. La gran relevancia de una célula procarionte es que su material genético está disperso en el citoplasma. El citoplasma es como el suelo de la célula, tal como se ve ahí, ¿ya? Ese es el citoplasma. Este está disperso el DNA está disperso en el citoplasma. Además, las células procariontes presentan una membrana y además una pared celular, a diferencia de las células eucariontes, que solo la vegetal presenta una pared celular. Ya más adelante veremos un video que especifica más esta estructura. A diferencia de la célula animal que solo tiene membrana. Ya, si nos acercamos nuevamente a las células procariontes, tal como lo dijimos, el DNA lo tiene disperso en el citoplasma, ¿cierto? Ahí se puede ver las estructuras que tiene, la membrana plasmática y la pared celular, que son más que nada las estructuras que estamos enfocadas ahora. Ahora, células eucariontes tiene que ver con que tiene su material genético en un núcleo, ¿cierto? Tiene organelos o ciertas estructuras más pequeñas. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en la célula animal. La célula animal, ahí pueden ver el núcleo, ya este es el núcleo. Y acá donde se guarda el DNA, ya el material genético. Los organelos que tiene, que solo lo tienen los eucariontes, son por ejemplo las mitocondrias, todas estas estructuras pequeñas que se pueden ver acá, ¿ya? Y aquí se ve lo que es la membrana plasmática. Por otro lado, tenemos la célula vegetal, que la célula vegetal, al igual que la animal, ¿cierto? Al ser eucarionte, tienen un núcleo, ¿cierto? Y ahí guardan el material genético, además de tener una membrana plasmática igual que la célula animal. Toda célula eucarionte tiene membrana, núcleo, y estos orgánulos, ¿cierto? Aquí hay otros orgánulos que son los que diferencian de una procarionte que no tiene organelos o orgánulos, ¿ya? Lo que sí, también podemos encontrar una diferencia entre la animal y la vegetal, que por ejemplo esta tiene pared celular. La pared celular es una otra protección que cubre a la célula, además que esta presenta cloroplasto. Esas son como las diferencias que podemos ver entre esta con otra. A ver, si ahora nos acercamos mucho más, aquí se ve una imagen que refleja la diferencia entre una célula eucarionte y una célula procarionte. ¿Ya ven? Ahí se ve el material disperso en el plasma, aquí se ve envuelto en el núcleo, se ven estos organelos, como el aparato de Golgi y la mitocondria, ¿cierto? Que la procarionte no lo tiene. Además, por ejemplo, aquí está reflejada una célula animal, que es eucarionte, tiene membrana, y este tiene pared. Recordar que en las eucariontes solo la vegetal tiene membrana, ¿ya? Ahora vamos a ver un video que resume un poco lo que yo acabo de explicar y que muestra específicamente los organelos que tiene la célula y diversos aspectos como para resumir lo que hablamos recién. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares, como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se les llama pluricelulares.
Las células son las unidades básicas, de las que están compuestos la mayor parte de los seres vivos, son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, es por eso que su conocimiento y estudio, han ido unidos al invento, y desarrollo del microscopio. La aparición del mismo permitió el estudio de las primeras células. Desde hace algunas décadas, se disponen de potentes microscopios electrónicos, que permiten gran número de aumentos, y una observación detallada, del mundo de los microorganismos. Hoy en día sabemos, que casi todos los organismos que existen son células, o están compuestos de ellas, en cantidades variables, que puede suponer billones, en los organismos más complejos. En los seres superiores, las células pueden ser de varios tipos diferentes, formando conjuntos, llamados tejidos, que tienen una función específica, dentro del organismo que forman. Las células pueden tener formas y tamaños muy diferentes, estas diferencias tienen una relación muy directa con su grado de complejidad y con la función que cumplen dentro del organismo del que forman parte. El estudio detallado de los distintos tejidos que componen el cuerpo humano, ha demostrado que por ejemplo las células de los tejidos musculares tienen forma más bien alargada. Las células de la superficie de la piel son más aplanadas, en cambio las células nerviosas, llamadas neuronas, presenta una forma más o menos estrellada y pueden tener grandes prolongaciones. Sin embargo, todas las células contienen los mismos elementos y procesos. Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN, dispuestas de una forma determinada. Los virus que no se consideran células, no tienen cromosomas sino una simple cadena de ARN o ADN. Las bacterias no tienen núcleo definido y por eso se llaman células procarióticas, sus cromosomas están repartidos por el citoplasma sin orden aparente, pero las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por tres elementos básicos: núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de estas células tiene una forma más o menos esférica y se encuentra situado aproximadamente en el centro. Los cromosomas que hay en su interior contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran la sustancia que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho. Las plantas necesitan células más rígidas, por eso además de la membrana hay una pared celular que está formada principalmente de celulosa. El comportamiento de las células, ya sean vegetales o animales, es similar a la de una factoría. En el núcleo de las células hay una especie de ordenador que controla toda la actividad celular, desde la asimilación del alimento hasta la reparación de la membrana. En el núcleo de la célula se encuentran todos los datos necesarios para el funcionamiento celular, archivado en el código genético de los cromosomas. Desde aquí se coordinan y controlan todas las funciones celulares. Como en una factoría, las células reciben materias primas continuamente a través de la membrana, donde se controla todo lo que entra y sale de la célula. Dependiendo del tipo de nutrición que tenga, la célula necesitará determinado tipo de sustancias.
Las células vegetales realizan la fotosíntesis y no necesitan compuestos orgánicos para su nutrición, en cambio las células de los animales no pueden sintetizar los compuestos orgánicos y han de tomarlos en su alimentación. Una vez ingeridas, estas sustancias se transforman en otras más complejas, como son las proteínas. Las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático con la importante colaboración de unos minúsculos orgánicos llamados ribosomas. Las proteínas son imprescindibles para el correcto funcionamiento de todas las células. El aparato de Golgi interviene en la síntesis de algunas proteínas y también transporta y almacena diversas sustancias. Después las proteínas se utilizan para multitud de funciones, como pueden ser la reparación de la membrana celular o para producir movimiento. La fábrica celular tiene muchos más departamentos que se encargan de clasificar, eliminar, construir o regular el funcionamiento perfecto de toda la unidad. Por ejemplo, los lisosomas realizan funciones digestivas descomponiendo las moléculas más grandes. La energía que necesita la célula se produce a través de la respiración y se almacena en unos centros llamados mitocondrias. Además de los estímulos internos, la célula también recibe estímulos del entorno. La membrana celular funciona como una especie de radar que detecta los estímulos y así la célula responde a los mismos. Los organismos unicelulares pueden ser sensibles a estímulos térmicos, químicos, físicos, eléctricos o incluso gravitatorios. Una de las respuestas más fáciles de detectar es la del movimiento, que permite a la célula alejarse o acercarse a la fuente de estímulo. Las células utilizan diversos métodos para atraer el alimento y para sus desplazamientos. Muchas células tienen una especie de pelillos de distinto tamaño, que utilizan para el movimiento y captura de alimento que hay a su alrededor, pero existen otras formas de movimiento como la contracción o la emisión de pseudópodos que utilizan las amebas y algunas de las células que componen la sangre. La reproducción es uno de los procesos más importantes de todos los seres vivos. Lo mismo que los animales o las plantas, las células también se reproducen. A partir de células madres se originan células hijas. En la reproducción la célula madre transmite a las hijas la información genética necesaria para su funcionamiento. Dicha información está en el ADN del núcleo. En el momento de la reproducción las moléculas de ADN se duplican y condensan en hebras formando los cromosomas de las células hijas. Todas las células de los individuos de una misma especie, con la excepción de las células sexuales, tienen el mismo número de cromosomas, por ejemplo 46 en el hombre. El proceso en el que una célula se divide en dos idénticas a ella misma, se llama mitosis. Primero se produce la separación de los cromosomas en dos grupos iguales y después se realiza la división celular. El proceso de la meiosis es más complicado en él. A partir de una célula madre se obtienen 4 células hijas, cada una de ellas con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Las células sexuales se forman con este tipo de reproducción, para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación. De esta manera, al unirse las células sexuales, los nuevos individuos tienen el mismo número de cromosomas que sus padres. Entonces ahí se podía ver un video, ¿cierto? Que resumía todos los aspectos que habíamos visto nosotros. Un poco la diferencia que hay entre una célula procarionte y eucarionte, los tipos de células eucarionte que está la animal y la vegetal, la diferencia que tiene cada uno,
Es por eso que lo importante de esta unidad es que ustedes tengan en cuenta que todo ser vivo está compuesta por células, ¿cierto? Las funciones de cada una de estas células, la diferencia que hay en cada una de estas y específicamente cómo se llegó a descubrir la célula. Esperando que les haya quedado claro el tema de la unidad de la célula, nos vemos en una próxima ocasión.